Buenas noches a todos, un gusto saludarlos, agradecerles por estar aquí el día de hoy. Es para mí un gusto poder presentar al doctor Carlos Olmos, amigo, colega. Hemos sido también compañeros de trabajo. En el día de hoy, el tema a tratar son las infecciones respiratorias recurrentes, inmunodeficiencias primarias versus síndrome de Hunter. Tratamos pues de también pues avanzar y conocer un poquito más acerca de las enfermedades huérfanas, que cada vez son menos huérfanas en la medida en que tratamos de irlas conociendo más y diagnosticando más y sospechando más. El doctor Carlos Olmos es médico de la Universidad Javeriana, pediatra de la Universidad del Rosario y de la Universidad de Tulane, y es especialista en alergología e inmunología clínica de niños y adultos de la Universidad de Tulane. Es miembro de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología Clínica. También es miembro de la Academia Americana y Europea de Alergia, Asma e Inmunología Clínica. Actualmente, pues, dedicado a su práctica profesional privada y en la clínica CAIRE, que es una clínica dedicada para enfermedades reumatológicas, alérgicas e inmunológicas. Es un centro de concentración en Bogotá que junto con la doctora Catalina se manejan en un centro de referencia para inmunodeficiencias primarias. Entonces, para mí es un gusto darle la bienvenida al doctor Carlos Olmos. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Ya hice la presentación. Es un gusto para nosotros que nos esté acompañando en este tema. Adelante, doctor, bienvenido. Bueno, muy buenas noches para todos. Es para mí realmente un privilegio estar aquí enfrente con ustedes conversando. Te agradezco mucho, Jaisel, por tu presentación, al doctor Guerrero, y es para mí una oportunidad muy importante de continuar vinculándome con mi tierra y especialmente, especialmente con la seccional de pediatría de Bolívar. Vamos a conversar hoy rápidamente para aprovechar el feedback de preguntas sobre infecciones respiratorias recurrentes y específicamente cuando hay que sospechar inmunodeficiencias primarias que son un poco más, digamos, frecuentes versus síndrome de Hunter. Y voy a hacerlo conversadamente de tal forma que podamos ir dando recomendaciones específicas. Empecemos. Esto es una facilitación en el plan de educación que tiene Takeda y vamos a tratar de revisar dos objetivos básicos. Uno es el abordaje de los aspectos globales relevantes de las infecciones respiratorias recurrentes, ¿sí? Cuándo sospechar inmunodeficiencias o cuando hay que también incluir al síndrome de Hunter dentro de ese diagnóstico diferencial, para lo cual vamos a hablar de las señales más frecuentemente encontradas en pediatría para inmunodeficiencias y las red flags para el síndrome de Hunter. Rápidamente conversaremos sobre aspectos globales generales. Siempre hay que establecer en pediatría qué es normal versus anormal y cómo se reconocen estas inmunodeficiencias, digamos, primarias y el síndrome de Hunter de acuerdo a sus señales y a sus características principales, que las he seccionalizado principalmente a nivel del área respiratoria y del área otorrinolaringológica, y de ahí vamos a establecer el diagnóstico diferencial. En inmunodeficiencias primarias, que se habla globalmente de una frecuencia que puede variar mucho en poblaciones, pero en nuestro medio estamos hablando de que principalmente vamos a encontrar inmunodeficiencias debido a déficit de anticuerpos, o sea, de inmunoglobulinas en su mayoría.
seguidas por las inmunodeficiencias combinadas que incluyen anticuerpos con células y luego los defectos neutrofílicos. Estos defectos de la alteración en la regulación inmunológica son mucho menos frecuentes como del complemento y los defectos autoinflamatorios. Groseramente, esta es la torta que diferencia las inmunodeficiencias generales en general. Estas son, en principio, enfermedades innatas, errores innatos de la inmunidad natural y que afecta no solamente al desarrollo, sino a la función del sistema inmunológico. Digamos que en general son la mayoría monogénicas, o sea, de un solo gen. Por eso es que he puesto aquí que en poblaciones de mayor consanguinidad estas enfermedades son mucho más frecuentemente encontradas. Por ejemplo, en áreas como en Antioquia o como en áreas como las sabanas de Bolívar y Sucre, y un ejemplo es mi apellido, yo soy Olmos Olmos. Hay mucho que ver con consanguinidad para la expresión de ellas, sobre todo para las inmunodeficiencias primarias, no para el Hunter. La variabilidad en la expresión clínica es la regla, porque muchos de estos problemas, aunque existan un defecto genético, se requieren de un factor ambiental que las exprese. Hoy hay descritas más de 450 defectos, ¿sí? Lo que lo hace tener una incidencia uno por cada 10.000 pacientes a 20.000. Sin embargo, el déficit de la inmunoglobulina A o la inmunodeficiencia por inmunoglobulina A ocurre en uno de cada 600 pacientes o personas. Estos defectos son enfermedades raras individualmente, sin embargo, ya agrupadas ya entran a ser parte, son mucho más frecuentes y entran a ser parte del diagnóstico del diario vivir de un pediatra en la práctica clínica. Antes se consideraba que sus manifestaciones eran principalmente infecciones con otras presentaciones, pero ahora vamos a ver cómo en la medida en que hemos, con la nueva genómica y la biología molecular, se han venido incorporando otras formas de expresión, no siempre infecciosas, y se ha venido también viendo las inmunodeficiencias desde puntos de vista muy importantes, diferenciales, como es a nivel hospitalario o a nivel ambulatorio. Estas enfermedades se vienen expresando con nuevos fenotipos en la medida en que se vienen estableciendo la causa genética. Ya hoy en día hablamos de manifestaciones autoinmunes, malignas. La alergia es muy frecuentemente un enmascarador de inmunodeficiencias y con inflamaciones crónicas disreguladas. Lo mismo que hace parte de las inmunodeficiencias primarias de muchas subespecialidades en pediatría, no solamente de la infectología, sino el 30 o 40% de las inmunodeficiencias tienen manifestaciones dermatológicas y respiratorias como principal sistema comprometido. Luego vamos a ver no solamente infecciones, y cuando se compara con Hunter vamos a ver que pueden haber manifestaciones de linfoproliferación, aumento del tejido linfoide, hepatoesplenomegalia, por ejemplo, que se ve también en Hunter. La atopía, la enfermedad alérgica, usualmente es una de las causas o motivos por la cual el sistema linfoide va a aumentar el crecimiento de las adenoides, de las adenopatías, y lo mismo ocurre en la infiltración metabólica del Hunter. Otras manifestaciones de inmunodeficiencias que no se ven en Hunter en aumento en frecuencia son las enfermedades autoinmunes, y menos frecuentemente vamos a ver granulomatosis y malignidad como manifestación de inmunodeficiencias. Como les mencionaba, la mayoría de los especialistas y en pediatría, no solamente el otorrino, pediatra o la gente que ve, el especialista que ve alergias, hoy en día hay que pensar en inmunodeficiencias primarias. El neumólogo pediatra, el gastro, el endocrino es muy frecuente, incluso los odontólogos van a ver frecuentemente trastornos de obstrucción respiratoria alta, trastornos de la oclusión dental, y nos van a remitir pacientes como ocurre actualmente.
Obviamente el dermatólogo tiene que estar pendiente de las inmunodeficiencias primarias, pero me voy a concentrar en la manifestación respiratoria alta principalmente. Así como con las inmunodeficiencias primarias, el diagnóstico temprano es absolutamente básico y se hace a través de el ser consciente de que existen enfermedades que son raras. Hay que pensar siempre en cebras cuando vemos un paciente que no responde a lo clásico, al manejo clásico. Vemos que las inmunodeficiencias primarias consumen muchos servicios de salud cuando no tienen el diagnóstico previo, pero una vez que tienen el diagnóstico previo, las hospitalizaciones se reducen notoriamente. Luego, el diagnóstico temprano es absolutamente clave, tanto en inmunodeficiencias primarias como en Hunter, cosa que no siempre es fácil. Estas manifestaciones clínicas se van a sobrelapar en forma que el pediatra tiene que utilizar la agudeza de cómo diferenciar, y es a lo que me voy a centrar. Las ayudas diagnósticas, las señales que orientan más al respecto. La mayoría de las inmunodeficiencias primarias, específicamente, ocurren en el sistema inmune adaptativo y por déficit de anticuerpos, como hemos aquí señalado, seguido de los déficits combinados, anticuerpos y células, y luego los defectos del complemento autoinflamatorio son menos frecuentes. Siempre en pediatría tenemos que pensar qué es normal o qué es anormal. Si yo tengo un preescolar de 2 años previamente sano, con talla normal, tiene 2 años con talla normal, con episodios de rinofaringitis a repetición, otitis media, no supurativa, que acaba de iniciar el jardín infantil hace unos meses, vemos que este es el niño clásico que vemos todos los días para diferenciar si lo que tiene es un proceso de inmadurez inmunológica y un aumento en el contacto con infecciones a los cuales no tenía memoria. Ese paciente puede estar enfermo prácticamente todo el año si está en jardín. Estas infecciones en cuanto a frecuencia no serían muy útiles para diferenciarlas. Entonces muchos de estos pacientes están enfermos 6 meses al año y va disminuyendo la frecuencia del lactante al preescolar y al escolar. Si esto no ocurre y las infecciones persisten, hacen sospechar de que algo anormal por fuera de la edad está ocurriendo. En la medida en que pensemos en que la frecuencia depende mucho de la edad, también va a depender de si asiste o no al jardín, de su ambiente, de las circunstancias actuales que está viviendo el niño, ya sea en casa, la exposición a polución externa. El cigarrillo multiplica por 100 la frecuencia de las otitis medias en nuestro medio. Estos pacientes se sobrelapan con manifestaciones muy frecuentes de asma. De tal forma que la mayoría de los pacientes con infecciones respiratorias recurrentes son normales de base, no tienen enfermedad, inmunodeficiencias primarias. No más del 10% de este 50% tienen inmunodeficiencias primarias, y el grueso número de estos pacientes con infecciones respiratorias recurrentes pueden tener en un 30% de enfermedad atópica. Existe siempre la necesidad de establecer si el paciente no tiene atopía y no tiene inmunodeficiencias. Hay que considerar fibrosis quística, malformaciones anatómicas, sobre todo defectos de cili móvil, no siempre fácil de establecer, el síndrome PFAPA, y básicamente incorporamos aquí el síndrome de Hunter para que las medidas o las señales tempranas de alergia, de inmunodeficiencias primarias, nos ayuden a reconocer también el síndrome de Hunter tempranamente. Fíjense que el niño alérgico, el niño que tiene alergia, usualmente si le da una infección viral, un rinovirus, ese niño que tiene alergia ya tiene anticuerpos unidos a la IgE. Esa unión receptor de la IgE al alergeno hace que esa célula no produzca interferón gamma y no se defienda bien, y el virus se replica. Luego ya per se, la alergia o la atopía en este caso es una inmunodeficiencia local. Hace
que las gripas o los procesos virales se perpetúen y sean de más difícil control, mientras que el paciente que no es alérgico, el encuentro con un virus hace que sus células produzcan interferón alfa y controlen la replicación viral rápidamente. Siempre que tengamos un paciente con infecciones a repetición, digamos autolimitadas, que respondan al manejo sintomático, que no dejen secuelas, siempre preguntar estas 4 preguntas. ¿Tiene el paciente historia familiar de inmunodeficiencias primarias? ¿Ha habido necesidad de el uso de antibióticos endovenosos? ¿Hay impacto de estas infecciones en el crecimiento? Y si estas infecciones son profundas, que crucen los planos tisulares profundos. ¿Cómo uno establece si mi paciente es normal o anormal desde el punto de vista de laboratorio? Hay señales muy claves, ¿sí? Un simple cuadro hemático puede establecer si nuestro paciente tiene ausencia de leucocitos. Y lo opuesto es quizá más frecuente encontrado. Son pacientes que pueden tener leucocitosis marcadas y persistentes aún sin tener infección, y entonces uno debería pensar ahí en enfermedades granulomatosas o en déficit de adhesión leucocitario. Siempre hay que contar, hay que hacer una cuenta absoluta de los linfocitos totales en nuestro cuadro hemático. Si este paciente tiene menos de 1 año y tiene menos de 3.000 linfocitos, hay que sospechar linfopenia. Sin embargo, si ya después mayor de 1 a 5 años, ya esta cifra sería la mitad para sospechar linfopenia, menos de 1.500, ¿sí? Los pacientes que nacen con linfopenia importante están del orden de 2.000, pero si uno tiene 2.000 linfocitos y es una persona de 5 años, eso es normal. Luego hay que ajustar, ¿sí?, la cuenta linfocitaria absoluta de acuerdo a la edad. En neutropenia no hay tanta dificultad, pero sí sabemos que menos de 1.500 neutrófilos, eso es neutropenia cíclica, menos de 1.000 es moderada y menos de 500 es severa. Cuando hay estas neutropenias congénitas son pacientes en donde hay que sospechar o una neutropenia cíclica, pero usualmente no es tan severo la neutropenia, o un síndrome de hiper-IgM. Ahora hablaremos un poco más. La gamaglobulinemia de Bruton es otra enfermedad por falta de linfocitos B que se puede asociar a neutropenia. Llama la atención en el cuadro hemático que si encontramos anemia, y esa anemia puede hacer parte de un síndrome linfoproliferativo autoinmune o una hemofagocitosis linfohistiocytaria, que ya les comentaré de qué se trata, pero si vemos trombocitopenia hay que pensar en el Wiskott-Aldrich. Rápidamente, siempre hay que tener en cuenta que el cuadro hemático de un lactante en el primer año de vida es muy diferente en cuanto a su comportamiento de inmunoglobulinas. Sabemos del paso trasplacentario en el último trimestre de la inmunoglobulina G. Ese neonato nace con unos niveles de total de IgG bien elevados comparativamente, va disminuyendo catabólicamente y después de los 4 a 6 meses esa inmunoglobulina G regalada por la madre trasplacentariamente desaparece y estos niños pueden tener valores muy bajos que van aumentando progresivamente y se vuelven valores de IgG del adulto después de los 2 años. Miren que el neonato nace sin IgM. Si un neonato tiene IgM positiva, hay que sospechar una infección y esa IgM va aumentando hasta el año, año y medio, ya se vuelve valores normales de IgM. Contrario a lo que ocurre con la IgA. Durante prácticamente la etapa preescolar e incluso la escolar, los niveles de IgA lentamente van aumentando hasta los 10, 12 años para llegar a los valores. Luego, la edad pediátrica se caracteriza por un déficit de IgA relativo, que la IgA es como la alfombra que tapiza las mucosas. Siempre todo pediatra que se respete debe tener esta aplicación, es gratis. Con esta aplicación nosotros podemos buscar valores normales de acuerdo a la edad, valores normales de cuadro hemático, de linfocitos, de neutrófilos. Podemos buscar valores normales de gamma globulinas de acuerdo a las edades, como está escrito acá. Es muy práctico y es muy útil para ser usado en el consultorio.
Les recomiendo este artículo. En el PRECOP hay varios. Desde el año 2012 venimos escribiendo sobre este tema. Aquí está este del 2015, que es reconociendo inmunodeficiencias más allá de las señales tradicionales de alarma. Usualmente vemos con frecuencia ese niño que pasa enfermo, que visita más al médico que a su mejor amigo, y por muchos años, 30 a 40 años, utilizamos las señales clásicas de alarma para sospecharlas. Todo médico que se respete debe tenerlas en mente, pues se habla de infecciones de oído a repetición, se habla de sinusitis a repetición, más de una, más de dos. Recordemos que la frecuencia no siempre es útil. Cuando hablamos de la necesidad de tratar con antibióticos a repetición estos dos procesos, el paciente que además de antibióticos orales requiere admisión, el paciente que no progresa en su crecimiento, que tiene abscesos profundos que requieren drenaje, la complicación de la mucosa oral con aftas, y son pacientes que usualmente necesitan entonces antibióticos endovenosos y las infecciones profundas en septicemia. En pediatría estamos viendo tempranamente manifestaciones de autoinmunidad, como lo vemos acá, también haciendo parte de estos procesos. De tener en cuenta estas señales clásicas, convencionales, no diagnostican el 100% de los pacientes. La especificidad no pasa de un 23% y su sensibilidad no pasa de un 60%. Pero si las desglosamos y las establecemos en 4 o en 3 específicamente, si mi paciente tiene infecciones respiratorias recurrentes y tiene una historia familiar, hay que sospechar inmunodeficiencia. Si requiere siempre uso de antibiótico endovenoso, por sepsis hay que sospechar inmunodeficiencia y el impacto en el crecimiento lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo no utilizo estos cuatro aspectos, voy a dejar pasar un 40% de los defectos de anticuerpos. Eso que nos quede claro con relación a las señales. Y estos 3 aspectos son absolutamente claves de mantener siempre presentes. Cuando hablamos de señales infecciosas, hablamos de infecciones cuando estas son, usando el símbolo del crucero, crónicas, recurrentes, inusuales, invasivas y severas, hay que pensar en inmunodeficiencia. Y adentremos entonces en las señales de otorrino y respiratoria. Aquí también hace parte de /Hunter. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene antes de los 3 o 4 meses otitis medias a repetición, que requieren antibióticos orales, que se complican y se extienden a la mastoide, que requieren tubos ventilatorios a repetición, que son muy frecuentes, hay que sospechar inmunodeficiencias. Pero si yo hago el estudio de inmunodeficiencias y no la encuentro, es cuando tengo que sospechar en Hunter. De las primeras manifestaciones del Hunter son las otitis por simplemente invasión del tubo de la trompa de Eustaquio, que invierte las presiones y hace las otitis, y son personas que tienen sinusitis y tienen hiperplasia linfoide, como la vamos a ver. Pero entonces, lo primero es sospechar inmunodeficiencia, investigar si la tiene. Si no la tiene, sospechar Hunter inmediatamente. Dentro de esas inmunodeficiencias, la más frecuente es el Bruton. Esto se llama gamma globulinemia ligada al cromosoma X. Simplemente el paciente nace con ausencia de linfocitos B, luego no hay anticuerpos. En la medida que el paciente va creciendo, después de los 4 o 5 años, la gamma globulinemia ya se va a llamar variable común, y hay otras inmunodeficiencias que las más frecuentes son las que acabo de mencionar. El órgano blanco es el sistema otorrino-laringológico, y son pacientes con otitis y sinusitis a repetición. Señales de infecciones respiratorias bajas. Si yo tengo un paciente que tiene una neumonía complicada, intersticial, aunque sea una sola, necrotizante,
complicada que requiera, por ejemplo, que sea un neumatocele, así sea el primer evento, yo debo sospechar una inmunodeficiencia. Si esos procesos son la repetición y además del compromiso respiratorio del tracto superior hay tracto inferior, o sea, hay un síndrome sinopulmonar con otras manifestaciones, debemos sospechar inmunodeficiencias. ¿Cuándo sospechar Hunter? Cuando yo hago el estudio, que ahora les menciono cuál, de infección para inmunodeficiencias, no la encuentro, debería sospechar Hunter. Por ejemplo, este es el clásico paciente con una neumonía y una cavidad, un tipo neumatocele. Si yo veo esto en la radiografía de tórax de mi paciente, tiene una inmunodeficiencia hasta que no se demuestre lo contrario. Y esto por lo general es estafilococo. Y si le hago un cuadro hemático, unas inmunoglobulinas y encuentro hiper IgE, ese niño tiene una neumonía complicada con un síndrome de hiper IgE. Muy probablemente tiene lo que se llama el síndrome de hiper IgE, que es una inmunodeficiencia que hay que apurarse al diagnóstico y sobre todo al tratamiento. Muchas personas, además de la otitis y la sinusitis a repetición, hay un compromiso bajo, ¿sí? Como les mencionaba, si mi paciente tiene una neumonía, aunque sea la primera, necrotizante, complicada con derrame, sospechar inmunodeficiencia. Pero a veces hacen bronquiectasias, que son procesos inflamatorios más crónicos, muy rápidos. Lo hacen los pacientes que tienen, por ejemplo, agamaglobulinemia de Bruton, hacen una degeneración bronquiolar muy rápida. Son pacientes que en un año tienen bronquiectasias difusas, que se confunden con la fibrosis quística. El paciente que tiene un Hunter, a diferencia de una inmunodeficiencia con bronquiectasias, tiene mucha trama intersticial, mucho componente restrictivo, más que bronquiectasias, y que sería el diagnóstico diferencial rápido con unos electrolitos en sudor para descartar fibrosis quística. Siempre hay que hacer un estudio genético. La mayoría de las inmunodeficiencias primarias, antes se pensé, como son monogénicas, pueden ser o ligadas al sexo o pueden ser autosómicas recesivas, en donde es muy importante el estudio familiar. Tener en cuenta que hasta un 10 a un 20% de las inmunodeficiencias primarias no hay historia familiar previa. En principio, el Hunter sí es una enfermedad ligada al sexo, al cromosoma, es en varones, y muchas el déficit enzimático en el Hunter, como lo vamos a ver, es un patrimonio del ser humano masculino. En inmunodeficiencias primarias, como diagnóstico diferencial, a muy temprana edad tenemos que diferenciar el Hunter de otros síndromes, por ejemplo, el síndrome de George, que son estos niños que nacen prácticamente con una cardiopatía cianosante tipo tetralogía o estenosis pulmonar, pero ellos van a tener además una facies típica que en el neonato va a ser el paladar ojival, y van a tener ausencia de timo, o ya sea manifestada por hipocalcemia o por convulsiones hipocalcémicas, ¿sí? O porque no se ve en los rayos X la imagen tímica. Muchos de estos pacientes tienen hipoparatiroidismo asociado. Este de George es poco probable que las características genéticas, las características faciales se confundan con Hunter, porque en el Hunter en los primeros meses de vida no hay características fenotípicas externas claras. El Wiskott-Aldrich lo menciono, lo traigo a colación porque pues, es un proceso recesivo. Si yo le hago un solo cuadro hemático a un paciente que tiene un brote de este estilo, que tiene una trombocitopenia y que tiene neumonías a repetición y unas plaquetas pequeñas y tiene un brote generalizado, pues pienso en Wiskott-Aldrich inmediatamente, y lo que hago es hacerle la genética para ver si tiene el gen y la mutación. Esto sí se confunde mucho con Hunter, el síndrome de Down, porque muchos de estos pacientes tienen infecciones a repetición, pero porque el Down tiene inmunodeficiencia asociada. Son pacientes malos productores de anticuerpos, por ejemplo,
pero también tienen problemas anatómicos de macroglosia, por ejemplo, que se confunde con el Turner. Una de las manifestaciones o de las infiltraciones tisulares más frecuentes es la macroglosia. Siempre hay que tener en cuenta este diagnóstico. Entonces hacemos un cariotipo pronto para establecer el Down. El síndrome de Turner es otra manifestación sindromática de inmunodeficiencia y que se confunde con Hunter. Muchos de estos pacientes tienen talla baja, pero pues ya es tardío ese diagnóstico. Empiezan por hacer coartaciones, cardiopatías que parecen DiGeorge. Muchos de ellos tienen unas características de cuello corto, el tórax es ancho, pero en los primeros años de vida, estas manifestaciones de Turner las vamos a ver muy difusas. Muchos de ellos tienen desde el principio inmunodeficiencia de linfocitos T y B combinada. El DiGeorge, por ejemplo, en la medida que va creciendo, va presentando este labio en tienda de campaña y son niños con unas facies casi que de pájaro. El síndrome de hiper-IgE adquiere cuando primero se retarda en la aparición de los dientes, ¿sí? Y cuando aparecen, antes de que se les caigan los de leche, aparecen los de hueso. Muchos de ellos tienen doble fila. Y quiero llamar la atención que en el Hunter, a diferencia de las inmunodeficiencias antes mencionadas, pues no hay retardo ni siquiera de la talla en los primeros meses de vida, porque estos niños con Hunter crecen a un ritmo incluso más alto que los niños normales. El retardo del crecimiento empieza en la etapa preescolar escolar. En Hunter siempre hay que pensar que esto es un defecto enzimático, no hay una deficiencia del sistema inmune, en donde hay una acumulación lisosomal de los glicanos, porque hay falta la enzima que está a cargo de su proceso. Estos mucopolisacáridos se acumulan en el lisosoma de la célula y producen pues característicamente obstrucción respiratoria, sobre todo alta. Está ligado al sexo, como ya mencionábamos. Estos son procesos crónicos, progresivos y multisistémicos. Pero la idea es un reconocimiento temprano, que no siempre es fácil antes de que haya deterioro mental, cognitivo o daño irreversible. Hay que evitar que lleguemos a reconocer el Hunter ya a esta edad de 11 o 10 años, como lo hizo el doctor Hunter cuando describió estos primeros casos hace más de 100 años. Estos hermanos eran de talla corta, pero recordemos que ellos no tienen talla corta al principio, sino posteriormente. Son cabezones, tienen cardiomegalia por infiltración, tienen problemas de pared abdominal y hacen muchas alteraciones de articulares, de retracciones y que parece artritis. Muchos de ellos a veces nos confundíamos cuando hacía reumatología de estas retracciones en las manos, se confunden mucho con artritis. Muchos de ellos fallecen por causas cardíacas a temprana edad. De los primeros síntomas a contemplar en Hunter, entonces tenemos la otitis. La otitis de estos pacientes es purulenta, persistente, que no se corrige con tubos, que lleva a la hipoacusia muy rápidamente. Y ese moco se devuelve y se acumula en las fosas nasales también y en los senos paranasales. Y son niños con ambas fosas nasales tapadas, que parecen con rinorrea verde, y principalmente, muchos de ellos tienen macroglosia, tienen amígdalas desproporcionadamente grandes, que les impide cerrar la boca. Estos pacientes, como los vemos acá, tienen rápidamente pérdida de la agudeza auditiva. Obviamente se les dificulta el lenguaje, se les dificulta el dormir, principalmente hacen apneas muy frecuentes. Cuando ya tienen la macroglosia, pues estos pacientes ya la enfermedad ha avanzado. A mí me gustaría reconocer un Hunter antes de que haya una infiltración tisular que produzca obstrucción superior, apneas o enfermedades a través de la otitis a repetición, de la sinusitis a repetición.
ya manifestaciones gruesas de las facies se van haciendo, de acuerdo a especialistas en esto, estas fascias aparecen después de los 2 años o después del año, así de características para ser recomendadas al ojo de buen cubero. Personas como Marta Solano, pues hace medidas faciales que le van orientando desde muy temprana edad para hacer detecciones en edad temprana de picantos, tamaño de la fase oral, etc. Llama la atención que en el Hunter son los cambios anatómicos los que marcan todos estos procesos, como vemos aquí en esta diapositiva, el engrosamiento y el estrechamiento y la obstrucción, y de la ausencia de la enzima encargada del metabolismo de los glicanos, de los GAC. Muchos de estos pacientes rápidamente, a diferencia de las inmunodeficiencias, hacen hepatosplenomegalia masivas. Y muchos de ellos, la infiltración cardíaca es de los primeros tejidos que ellos infiltran. No es infrecuente que nos llegue a la doctora Haisel a alergia e inmunología estos pacientes, porque se confunden con las infecciones a repetición recurrentes. También le pueden llegar al neumólogo, y es muy frecuente que le llegue al neumólogo para diagnosticar cilia inmóvil o para diagnosticar fibrosis quística. Menos frecuentemente estos pacientes llegan al otorrino particularmente, son llevados con mucha frecuencia al odontólogo por retardo en la aparición de los dientes. De los especialistas que más frecuentemente vemos a estos pacientes somos los pediatras. En pediatría general, el cardiólogo por la infiltración temprana, el neumólogo obviamente por el daño pulmonar, ya las manifestaciones de lo que se llama la displasia ósea. A nivel ortopédico es más tardío. En inmunodeficiencias primarias, la displasia ósea asociada a inmunodeficiencias se ve en huesos largos. En el Hunter hay que hacer estudio de huesos largos también para ir evaluando la epífisis. Los cambios neurológicos y los trastornos mentales y cognitivos, como hay 2 síndromes grandes de Hunter, que sería, digamos, el más severo, pero hay uno leve en donde los cambios mentales son más tardíos, es apuntarle al diagnóstico temprano para evitar las comorbilidades mentales. Se recomienda, cuando se sospecha de Hunter, yo corro a llamar a los especialistas o remito al paciente a genética, que sabe que estos pacientes se pueden diagnosticar fácilmente recolectando una gota de muestra de sangre, se transfiere a un papel de filtro, se deja secar y se envía para su diagnóstico. Muchos de estos pacientes se les inicia un tratamiento de reemplazo enzimático pronto, ¿sí? Para evitar las secuelas a posteriori, y eso alarga muchas veces las complicaciones clínicas. No es la curación, muchas veces no retarda el daño mental o cognitivo, pero por lo menos retarda su aparición. De importancia para llevar a casa es las infecciones respiratorias recurrentes. Es la forma más frecuente de manifestación de inmunodeficiencias primarias que va a encontrarse el pediatra, pero también es lo primero en Hunter. Las señales clásicas, aunque ayudan, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay que pensar en las señales infecciosas, las señales respiratorias que mencionamos, específicas por sistemas. Digamos, otro día conversaremos en inmunodeficiencias primarias específicas para el pediatra de turno, en donde ya ahondaríamos en señales de piel, señales gastrointestinales, señales respiratorias e infecciosas con más detenimiento. En ambos aspectos siempre el diagnóstico temprano va a evitar la comorbilidad, y yo corro por lo menos en nuestro servicio a hacer una remisión pronta a las personas expertas para que le hagan el diagnóstico de laboratorio
y el diagnóstico genético rápido. Sobre todo para Hunter. El diagnóstico de inmunología sí es tarea mía y lo hacemos, como habíamos mencionado, con un cuadrito hemático, unas inmunoglobulinas, y ahí sacamos el gran conjunto de las inmunodeficiencias primarias severas que requieren diagnóstico rápido. Es importante entonces el diagnóstico diferencial, recordar que la falla de Medro, tanto en una inmunodeficiencia primaria severa, ¿sí?, como en un DiGeorge o una severa combinada, estos pacientes no crecen porque están infectados todo el tiempo, y lo mismo el crecimiento en Hunter se va a ver alterado. Me piden que recuerde siempre los trastornos del sueño, la apnea. Muchos de estos pacientes con apneas recurrentes no explicadas por alteraciones anatómicas, y todo el mundo dice que es de origen central y resulta que es periférica. Los trastornos de las apneas hay que pensar en Hunter antes de cualquier otra cosa. La alergia se confunde mucho porque la alergia es un estímulo para que el tejido linfoide produzca hipertrofia de adenoides, crecen las amígdalas, los ganglios linfáticos, y pueden producir incluso obstrucciones. Siempre hay que diferenciar alergias y obviamente infecciones respiratorias recurrentes, que es el tema de hoy. Estas otitis a repetición, cuando no funcionan bien, cuando son muy tempranas, y cuando el otorrino coloca los tubos y estos no son efectivos a repetición y no tienen inmunodeficiencia, diagnosticar o revisar el Hunter rápidamente. Estoy a sus órdenes.